Muchísimas gracias a Teresa Flores por esta exposición, por su análisis comparativo y detallado de todo el marco legal que genera represiones en Cuba y Nicaragua. Más adelante vamos a poder escuchar a Rosana Murga en una siguiente presentación. Ahora vamos a adentrarnos un poco en la realidad de Nicaragua. Nuestro próximo ponente, Yader Valdivia, es un defensor de derechos humanos que ha visto de primera mano cómo la fe se convierte en un acto de resistencia en Nicaragua. De esta manera vamos a seguir con la segunda presentación del día, Libertad religiosa bajo sistémico ataque, a cargo de Yader Valdivia, representante del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Antes de darle la palabra a Yader, quisiera presentar algo de su vida. Yader Valdivia es nicaragüense, abogado, defensor de derechos humanos. Hasta el 2018 trabajó en el área de defensa y denuncia en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. En el 2019 fue cofundador del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, en donde actualmente se desempeña como coordinador del área de documentación y acompañamiento. Ha colaborado con organizaciones en materia de memoria, derechos digitales, seguridad digital, movilidad humana y litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente realiza monitoreos sobre la situación de la libertad religiosa en Nicaragua y la represión transnacional desde Costa Rica. En los últimos años, Nicaragua ha visto un grave deterioro de la libertad religiosa. Desde el 2018 se registran agresiones contra líderes de fe, cierres de templos, expulsiones, confiscaciones de bienes y campañas de difamación en un patrón sistemático para silenciar toda disidencia espiritual. La presentación de Yader nos ofrecerá una visión directa, respaldada por datos y testimonios de primera mano, sobre cómo esta represión impacta la vida diaria de las comunidades de fe y amenaza el tejido social y espiritual del país. Con ustedes, Yader Valdivia. Gracias por esa presentación. Bueno, primero que nada quiero agradecer la oportunidad de poder estar en este evento, en esta Universidad Internacional de la Florida, a todas las personas que están apoyando este evento, porque desde 2018 hasta esta fecha, este tipo de eventos han venido disminuyendo por diferentes circunstancias y siempre es importante poder abordar el tema de Nicaragua en diferentes temáticas, hoy en materia de libertad religiosa, pero que la agenda de Nicaragua, la agenda que en Nicaragua se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos, se mantenga y este tipo de eventos contribuye a ello. Quisiera iniciar mencionando que desde el colectivo de derechos humanos hemos venido monitoreando la situación de libertad religiosa en el país. Esto hemos encontrado como resultado que la fe ha sido perseguida, iglesias han sido asediadas, pastores y sacerdotes han sido agredidos, detenidos, arbitrariamente desaparecidos, judicializados, sometidos a tortura, desterrados y despojados de la nacionalidad. En Nicaragua, la religión no es una cuestión doctrinal ni una disputa teológica, sino es un termómetro de democracia, así como lo es la libertad de expresión y la libertad de asociación. La libertad de religión también se convierte para los países en un termómetro de la democracia, el cual no voy a abordar sobre agresiones a templos porque esto no es una agresión contra templos, sino contra una forma de creencia de la población en Nicaragua, y también desde el punto cómo se violenta la libertad de religión. No me voy a enfocar también sobre agresiones directas contra personas, sino quiero dejar en claro bastante sobre la persecución religiosa que existe en el país. Para esto, para esto quiero retroceder un poco al contexto nicaragüense. Desde 2018 hasta la fecha se contabilizan 355 personas asesinadas en el contexto de las protestas, más de 2.300 personas
que han sido detenidas. Este es un subregistro, la cifra puede ser más de 452 personas despojadas de la nacionalidad, 425 personas que han sido desterradas, y en esta figura me quiero referir al traslado forzoso, es decir, que han sido tomadas de sus casas o desde las cárceles y han sido enviadas a Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y el Vaticano en el caso de los sacerdotes. Pero a esto se suma un exilio de más de 500.000 de personas desde 2018 hasta la fecha, y 5.636 organizaciones que han sido canceladas como respuesta del régimen desde el inicio de las protestas. ¿Cuál ha sido el rol de la Iglesia en este contexto que acabo de mencionar? Y ha sido que la Iglesia ha tenido un rol principalmente crítico, y comenzamos con el inicio del diálogo nacional. La Iglesia Católica participó en lo que fue el diálogo nacional en el contexto de las protestas sociales como mediadores y testigos. También han denunciado lo que son los abusos y las violaciones a derechos humanos contra la población civil. Han brindado refugio a manifestantes que han sido heridos y que se les ha negado y se les negó en 2018 el acceso médico. Convirtieron las iglesias en centros médicos para poder asistir a las personas que fueron heridas en el contexto de las protestas. Y también esto lo que significó el poder denunciar y poder acompañar a las personas, de que el régimen lo viera como una amenaza directa a la Iglesia Católica, a esa continuidad en perpetrarse en el poder. Es por esto que ve a la Iglesia Católica como una amenaza para poder continuar en el poder como lo han hecho hasta la fecha. ¿Cómo respondió el régimen ante este acompañamiento de la Iglesia? Aquí podemos ver algunas imágenes, cómo han saqueado los templos, cómo han quemado símbolos religiosos, han detenido a sacerdotes, han disparado contra templos, y también durante celebraciones religiosas han asediado por medio de la policía y agentes paraestatales las iglesias. Esta ha sido como la forma en que el régimen ha respondido a ese acompañamiento que ha venido realizando la Iglesia Católica desde 2018 hasta la fecha. Desde el colectivo hemos sistematizado todos estos años en 4 etapas. La primera etapa quisiera mencionar y reducirla a una etapa donde comienza una estigmatización y un hostigamiento, donde comienzan a crearse campañas oficiales donde etiquetan a sacerdotes y a pastores como golpistas, como traidores, y donde comienzan agresiones y asedios contra templos. Comienzan amenazas, vigilancias, y se comienza a cortar lo que es fondos a algunas parroquias, fondos gubernamentales. Luego se da en una segunda etapa donde esto comienza a escalar, y en 2020 comenzamos a ver los primeros exilios aún más fuertes. En 2018 hubieron exilios que fueron puntuales, como sacerdotes que estaban en Monimbó, en una iglesia de Masaya, pero en 2020 ya comienza a verse un exilio aún más fuerte. Comenzamos a observar cómo comienzan a cerrar asociaciones, comienza una persecución selectiva contra religiosos y agresiones físicas. Ya esta vez ya no es solamente contra los templos, sino contra los sacerdotes. Comienzan a presentarse agresiones físicas. En 2023, en una tercera etapa, comienza lo que es una ruptura de relaciones del gobierno con la Iglesia Católica, y esto comienza con la expulsión del nuncio apostólico de Nicaragua, a quien expulsan, y se da un cierre
por completo entre esa conversación entre la Iglesia Católica y el gobierno, y comienzan a cerrarse ya en esta etapa los medios de comunicación de la Iglesia. Comienzan a haber más cierres de asociaciones, empiezan a confiscar, existe un incremento del exilio, ya no solamente de algunos sacerdotes que eran visibilizados, sino contra laicos, trabajadores de la iglesia, y comienza a crecer más, donde comienzan a detener ya también a sacerdotes. Un caso emblemático, y lo veíamos en el video, es el caso de Monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años en un proceso sin garantía, y durante estuvo detenido fue despojado de su nacionalidad. Aquí, y lo mencionaba bastante bien Teresa, cómo utilizan el Código Penal para poder criminalizar por completo a sacerdotes, haciendo uso de leyes nuevas que vinieron creando, pero también delitos comunes como son agresiones, violaciones. Son delitos bastante graves que comienzan a criminalizar a sacerdotes y que no fueron probados, y más bien en algún momento lograron admitir que estas personas eran presos políticos porque fueron expulsados con otra lista de personas que fueron presas políticas en ese momento. Y actualmente nos encontramos en un contexto aún más grave de las tres etapas. Quiero mencionarles que en este 2025 el régimen abrió el año con la toma del seminario San Luis Gonzaga, el centro de retiro de la Cartuja. También comunidades religiosas fueron desalojadas del país. En febrero hubo un ataque contra Monseñor Rolando Álvarez, quien la arremetió el gobierno contra la Santa Sede. Y también en abril, por tercer año consecutivo, se prohibieron lo que fueron las procesiones de Semana Santa. En agosto confiscaron la Clínica Nazaret y la Fundación Odorico de Andrea y el Colegio de San José en Jinotepe. Esto pues no solamente ha alcanzado la libertad religiosa, sino el tema educativo y también la salud comunitaria. Quiero mencionar que todos estos cierres no es que cierran y luego el gobierno asume, sino que todas las personas que eran beneficiarias de estas organizaciones humanitarias han quedado totalmente desprotegidas. Ahora, ¿cómo se ha materializado esta persecución religiosa? En Nicaragua el régimen ha realizado el cierre de asociaciones. Hasta la fecha, 5.609 asociaciones han sido canceladas, dentro de ellas 1.294 organizaciones religiosas, entre estos iglesias, universidades, colegios, centros de formación religiosa, organizaciones humanitarias y clínicas. Es decir, todo este trabajo humanitario que realiza la Iglesia y de educación, han quedado las personas que han sido beneficiarias directas en una total desprotección. También los medios de comunicación religiosos han sido cancelados por Telcor. Estos medios han cerrado 54 medios de comunicación en Nicaragua, de los cuales 22 eran de carácter religioso, tanto canales como radios, y las señales de medios de comunicación internacionales también fueron censuradas en el país. Es decir, en estos momentos no hay un medio de comunicación que uno pueda ver un tema religioso dentro de Nicaragua. También ha habido una hostilidad estatal contra la Iglesia Católica y el Vaticano. Es decir, el régimen en Nicaragua no solamente ha agredido a la Iglesia, sino que también ha despotricado también contra el Vaticano por un tema que ellos señalan como un intervencionismo, pero lo que ha sido es tratar de dejar en desprotección a los sacerdotes que están dentro del país y que no puedan recibir ese acompañamiento que tiene la ventaja pues, de la Iglesia Católica, que es de
un acompañamiento desde el Vaticano. En este año, como les mencionaba, después de una entrevista que brindaba Monseñor Rolando Álvarez, una entrevista que ni siquiera fue hablar sobre el tema del régimen de Nicaragua, pero fue interpretada por ver esa figura que representa resistencia en Nicaragua, bastó para poder atentar mediante un comunicado contra la Santa Sede. Las agresiones también han sido contra líderes religiosos y aquí ha jugado un papel muy importante los medios de comunicación oficialistas. Y acá les traigo como un hecho que también sucedió el 9 de febrero a través de esta comparecencia de Monseñor Rolando Álvarez, cuando en un artículo se referían a él como el divo, como pequeño veneno, pavo real, tirano con sotana, que han sido los improperios que ha tirado el régimen a través de sus medios de comunicación para poder referirse a religiosos. Incluso en 2018 recuerdo una persona que decía que las balas también atravesaban las sotanas, y esto ha sido lo que han replicado los medios de comunicación oficialistas. Acá no me voy a detener mucho porque creo que lo explicaba bastante bien mi colega Teresa sobre cómo las reformas constitucionales han afectado la libertad religiosa, y esto creando un estado de terror, un estado donde este derecho no existe en el país. Y bueno, esto no solamente ha sido contra la Iglesia Católica, aquí hay iglesias de otras denominaciones donde también se han cerrado universidades, se ha desaparecido de manera forzada y se ha criminalizado a pastores y líderes evangélicos. Hay un control total de los templos y actividades religiosas. Por ejemplo, el Día de la Biblia es una actividad que no realiza la iglesia, sino es tomada por el régimen. Es el gobierno quien decide cómo se celebra el Día de la Biblia. Existe una presión fiscal. Actualmente hay un ahogamiento a todas las iglesias donde no pueden recibir ni siquiera fondos internacionales ni nacionales. A muchas pues han cerrado sus cuentas. Por supuesto, los cierres de asociaciones también lo han vivido otras denominaciones religiosas. Han cancelado su personería jurídica y actualmente se encuentra detenido el pastor Rudy Palacios. Y aquí quiero mencionar, esta presentación fue creada hace 2 semanas. Sin embargo, la semana pasada hubo un líder religioso que quiero mencionar ahora, y es Mauricio Alonso, quien fue secuestrado por 6 semanas desde junio, y que la semana pasada fue entregado sin vida a sus familiares. Esto, lo primero que le dijeron a los familiares: acá está su familiar, venga a traer el cuerpo, lo entierran y ni siquiera hagan preguntas. Y esto ha sido parte de la política que existe actualmente en Nicaragua para perseguir no solamente a la iglesia, sino a personas que son consideradas opositoras. Y aquí quiero mostrarles un poco cómo todo un Estado se configura para perseguir a la iglesia en Nicaragua. Desde el Ministerio Público, que ha sido el ente encargado para poder acusar a religiosos, como el Poder Judicial, que lo judicializa, el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, quienes realizan las capturas de personas religiosas, el Ministerio de Gobernación, que ha desterrado a religiosos y aquí impedido el ingreso al país y retirado sus pasaportes, las alcaldías que han usurpado las actividades religiosas en cada municipio del país, las estructuras políticas del Frente Sandinista, cómo han agredido y han hecho un papel de hostigar y vigilar a las comunidades religiosas, y por supuesto los medios de comunicación que replican todos los discursos de odio de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. A manera de conclusión, y quisiera saltarme esta parte porque era la configuración del Estado y de cómo se han creado leyes para poder
validar lo que es la persecución, validar, entre comillas, la persecución a la iglesia, y quisiera más bien cerrar con una frase, quisiera leerlo de manera literal, y es que la libertad religiosa es la prueba ácida de una democracia. Si un Estado se siente con el derecho a decidir cuándo, cómo y para qué se cree, entonces ya se decidió que la persona es un medio y no es un fin. Defender la libertad religiosa en Nicaragua no es defender muros ni imágenes, es defender la posibilidad de que un pueblo crea en un futuro distinto. Y eso es lo que estamos abordando el día de hoy, en cómo se debe de creer, cómo se busca un país libre, y que el régimen lo que está haciendo en estos momentos es poder evitar que la gente crea y pueda profesar su fe. Muchas gracias.